Buenos días, apreciados estudiantes y colegas que siguen este seminario doctoral, el cual también vamos a compartir con Pensar Educativo y que hemos tenido hoy de alguna manera el privilegio de contar con los estudios de los espacios de Punto de Corte, uno de los portales más importantes y visitados actualmente en Venezuela, a quien le damos el agradecimiento más pleno a su editor, el politólogo Nimmer Evan, y todo su equipo de producción y de edición. A todos ellos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Javier Rivas Santana, soy doctor en educación y me va a corresponder pues dictarles este seminario donde vamos a interactuar, a conversar y a desarrollar muchas ideas en relación con la educación y la pedagogía desde la perspectiva del desarrollo histórico, la evolución histórica y por supuesto todo lo que tiene que ver con sus espacios y con sus vinculaciones filosóficas, epistemológicas y pragmáticas. Por ello considero importante que comencemos con una cita del texto de Michel Foucault, donde habla en su libro de Microfísica del Poder, en donde precisamente señalando sobre la pedagogía y la educación, dice: el genealogista necesita de la historia para conjurar la quimera del origen, un poco como el buen filósofo tiene necesidad del médico para conjurar la sombra del alma. Muy importante esto aquí, cuando se dice que el buen filósofo tiene necesidad del médico para conjurar la sombra del alma. Es decir, pareciera que entonces, conforme el paciente asiste al médico porque tiene unas dolencias, nosotros necesariamente tenemos que comprender que ese filósofo también necesita de un médico, pero aquí Foucault no lo habla precisamente en el sentido textual de la palabra, sino en el sentido metafórico. ¿Quién es el médico del filósofo? Bueno, el médico del filósofo está allí en los textos, en las consultas, en el educador, en la sociedad, en donde va a empezar a desarrollar pues todos los aspectos que están dentro de sí, en su forma metafísica, en su aspecto espiritual, para poder conjurar todo eso que él llama sombras del alma. Continúa la cita. Es preciso saber reconocer los sucesos de la historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas mal digeridas, que dan cuenta de los comienzos, de los atavismos y de las herencias. Como hay que saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo, los estados de debilidad y su energía, sus trastornos y sus resistencias, para juzgar lo que es un discurso filosófico. La historia, con sus intensidades, sus debilidades, sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles y sus síncopes en el cuerpo mismo del devenir. Hay que ser metafísico para buscar un alma en la lejana idealidad del origen. Bueno, creo que no hay mejor cita para comprender un poco lo que en sí mismo ha sido la educación a lo largo de la historia. Porque la educación precisamente es el principal poder que tiene la sociedad. Es el principal poder que tenemos los ciudadanos. En la medida que nosotros, por supuesto, tengamos mayor educación, pero no una educación necesariamente vinculada con lo que ha sido la modernidad a través de títulos. No, la educación formada un poco con aquel libro de Engels donde habla sobre el origen de la familia, sobre lo que tiene que ver con el orden de lo que él llamaba la propiedad privada y de lo que en definitiva termina siendo el Estado. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar todos esos significantes y esos significados en un contexto en el cual nos desarrollamos día a día, pues entendemos entonces cada vez el por qué Michel Foucault habla precisamente de que hay que ser metafísico para buscarle un alma en la lejana idealidad del origen. ¿Y qué es la metafísica? La metafísica es lo que está allí en el plano espiritual. La metafísica es lo que nosotros tenemos como metamensaje diariamente en cada uno de los aspectos que se desarrollan
en esa evolución histórica, lo que no podemos ver, pero lo que sí podemos interpretar, lo que sí podemos analizar, lo que sí podemos llevar y plasmar en nuestras ideas para construir un pensamiento filosófico, y a partir de ese pensamiento filosófico derivamos el pensamiento epistemológico, y a partir de ese pensamiento epistemológico pues entonces estamos empezando a construir o a deconstruir la historia y la evolución en todo su contexto. Y por supuesto no podemos dejar por fuera cada uno de los hechos pragmáticos que suceden a partir de allí. Entonces, tenemos una teoría muy importante que es quizás la que resume un poco lo que vendría a ser esa evolución histórica. ¿Y de quién es esta teoría? Esta teoría es de Giraud, de Henry Giraud, el investigador británico, quien habla sobre la teoría y la resistencia de la educación. Y Giraud, de alguna manera muy vinculado a lo que fue la escuela de Frankfurt, entendiendo que esa escuela de Frankfurt tuvo en su momento, pues quizás los más importantes filósofos, los más importantes epistemólogos y los más importantes historiadores de esa época, que por supuesto se siguen sumando con el transcurrir precisamente de esa prosecución histórica. ¿Qué planteaba Giraud? Planteaba Giraud una visión histórica y dialéctica, y intentaba evaluar esa visión a través de lo que él llamó la lógica del capital. Y esa lógica del capital, a su vez, pues inmersa ¿en dónde? Inmersa en la acción educativa, inmersa en lo que él llamó también evolución cultural y por ende la forma en que afecta el proceso pedagógico. Fíjense bien en algo. Cuando nosotros hablamos de esa acción educativa, de ese proceso histórico, además de esa evolución cultural, pues Giraud promueve algo que se llamó la cultura de la resistencia. ¿Cómo es esa cultura de la resistencia? Bueno, coloquemos un ejemplo. Quienes tal vez nacimos entre los años 60 y 70 del siglo pasado, nos llaman algunos generación híbrida. ¿Por qué generación híbrida? Bueno, porque no existía la computadora, no existía el celular, no existían todos estos recursos tecnológicos de una manera tan, digamos, esencial para la construcción de la información y de lo que hoy se llama educación a distancia o lo que se llaman portales de comunicación. Y hay, pues por supuesto, lo que llaman entonces la generación tecnológica, que son fundamentalmente los que nacieron en la última década, las personas que nacieron en la última década del siglo XX y los que han nacido durante el siglo XXI. ¿Por qué? Porque usted se pregunta, bueno, ¿por qué aquel niño maneja el celular con tanta facilidad y yo no lo puedo hacer? O maneja la computadora como que si fuera un ingeniero y a mí me cuesta muchísimo tal vez transcribir inclusive hasta una simple carta. Bueno, precisamente porque ellos son la generación tecnológica. Pero dentro de ese contexto hay algo que se llama la cultura de la resistencia. Por ejemplo, porque a mí me gustan determinadas canciones. Siempre vemos determinados gustos musicales, que es donde fundamentalmente la pragmática la podemos dar con una mejor ejemplificación. Es decir, a mí me encanta entonces, de repente los que nacimos en los 60 y los 70 somos más románticos, más de música bailable, en el caso venezolano. Pero entonces vemos esta generación que hay unos nuevos estilos, el hip hop, el reggaetón, etcétera, etcétera. Y hay como digamos, un choque allí entre ambas culturas, que el de la persona que ha nacido en la generación tecnológica, es decir, los últimos jóvenes, los más jóvenes, rechazan un poco tal vez las canciones nuestras, dicen que son de viejos, y nosotros, pues tal vez nosotros tenemos un contenido negativo hacia ese tipo de música, la actual. Entonces eso es lo que Giraud llama cultura de la resistencia. Pero esa cultura de la resistencia tiene unas vinculaciones en lo que se llama fuerzas de dominación. ¿Y quiénes son los de la escuela de Frankfurt que mejor explicaban lo que llamaban fuerza de dominación desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX? Adorno, Horkheimer y Marcuse. Porque ambos tienen una influencia lógica, epistemológica,
en el pensamiento de Giraud. Es decir, hay una influencia directa para lo que él construyó como escuela o como teoría de la resistencia. Y esa teoría de la resistencia, ¿qué buscaba Giraud con eso? Bueno, Giraud simplemente lo que buscó en esa teoría de la resistencia fue las respuestas, como buen socialista, fue las respuestas ante el fracaso del sistema marxista dentro del pensamiento social y económico de lo que era en ese momento o lo que sigue siendo el sistema hegemónico capitalista. Es decir, tenemos que tener clara una visión. En las sociedades actuales hay una disputa por dos modelos. Un modelo totalmente basado en la lógica del capital y un modelo que de alguna manera está vinculado con ideas más sociales, que algunos llaman socialismo, algunos lo llaman comunismo, otros lo llaman exceso de izquierda. Yo particularmente no voy a diferenciar entre lo que es izquierda o es derecha, sino que yo pienso que la evolución histórica de la educación tiene que estar planteada en un sistema económico de desarrollo permanente dentro de esa sociedad, que a su vez permita al ciudadano, que a su vez permita a los niños, que permita a los adolescentes, que permita a lo que llaman adultos contemporáneos y a esa tercera edad, pues tener, por supuesto, una vinculación precisa sobre la satisfacción de sus principales necesidades y a su vez que tienen esas principales necesidades, pues por supuesto todo eso tiene determinados contenidos sociales de acuerdo con las necesidades que tenga una población. Si citamos el caso venezolano en este momento, vemos que parte de esas necesidades no están siendo cubiertas. Es decir, vemos que la población tiene protestas diariamente porque tiene deficiencias en el servicio de agua, en el servicio de electricidad, en el servicio de gas, o simplemente porque no hay gasolina en el país, pese a que somos, pues, por supuesto, un país de carácter petrolero. Entonces, eso que está allí es lo que de alguna manera la escuela de Frankfurt trataba de pregonar en su momento para decir que las ideas sociales tenían que estar vinculadas precisamente primero con las necesidades de la sociedad. Entonces, si las necesidades de la sociedad no están cubiertas, pues por supuesto que no puede haber entonces un desarrollo, una evolución histórica y mucho menos una evolución filosófica y epistemológica conforme como tendría que ser el poder de los ciudadanos para que esa teoría de la cultura de la resistencia de Henry Giraud pues pudiera ser de alguna manera el centro, la ejemplificación, el desarrollo constante y la posibilidad cierta de que entonces allí encontráramos respuesta a los principales problemas sociales. Entonces hubo dos filósofos, uno inglés y otro norteamericano, Hamilton y Warhol. El primero habló de lo que se llama el Independent Growth, el grupo independiente, y el segundo hablaba del Pop Art, el arte popular, donde ellos decían que a través de la creación del arte moderno y el postmoderno respectivamente, entonces era donde empezaba a haber choques por legítimas formas críticas que eran alienantes y restrictivas del pensar capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto Hamilton como Warhol entienden que la única manera de ir decodificando el dominio de la lógica del capital sobre la sociedad parte de que la sociedad propiamente dicha tenga grupos independientes, no alienados por ningún factor interno o externo, y que a su vez esos grupos generen lo que él llamaba el arte popular. Entonces, ¿qué llamamos el arte popular? El arte popular es cuando vemos entonces las personas que son agricultores, que de alguna manera a partir de esa agricultura pues elaboran entonces sus propios fertilizantes, generan sus propios mecanismos de cooperación, de colaboración para que puedan de alguna manera desarrollar productos agrícolas de la más alta calidad. O vemos entonces que en esa sociedad se desarrollan entonces la alfarería, la escultura, la pintura, la misma escritura,
como factores importantes para que entonces no haya un determinismo histórico sobre que yo necesito entonces tal vez toda esta tecnología para poder desarrollar ese arte popular. Y esos son grupos independientes que se manifiestan en cualquier sociedad y es lo que entonces llamamos nuevamente cultura de la resistencia, no porque no sean necesarios estos equipos, no, probablemente son indispensables, pero tampoco es que vamos entonces a descartar que dentro de esos grupos independientes o dentro de ese arte popular no es posible el desarrollo. Claro que es posible el desarrollo. De allí vemos, por ejemplo, muchísimas comunidades indígenas todavía nuestras en cada espacio de América Latina, en donde por supuesto son sistemas propios que se han mantenido con sus distintas estructuras y que además mantienen, por supuesto, determinados niveles de vida que muchas veces cuando el sector alienante de la lógica del capital les influye es cuando puede haber desviaciones y por ende en esas desviaciones entonces se crean dependencias. Y esas dependencias son las que tenemos que tener muchísimo cuidado para poder generar los aspectos fundamentales, los aspectos más importantes que coadyuven a una educación diferente. Es decir, si yo estoy dándoles a ustedes una clase de educación a distancia, es porque ustedes tienen los equipos para recibir, para hacer. Yo en este momento soy emisor y ustedes los receptores de este mensaje. Pero si en este momento yo digo que la clase va a ser a determinada hora porque no la vamos a hacer de manera grabada, sino en vivo, entonces ¿qué ocurre? Hay una gran diferencia, que usted puede estar viendo la clase, pero le falló entonces el sistema de internet o le falló la electricidad, entonces se rompe la comunicación. Al tenerlo de alguna manera con un sistema, digamos, grabado, pues entonces usted va de acuerdo con esas necesidades y no hay una ruptura de esa comunicación. ¿Que lo vamos a hacer interactivo? Sí, lo vamos a hacer interactivo porque en su momento cada quien pues planteará dudas, planteará, digamos, sus inquietudes o planteará sus ideas para complementar todo esto que está aquí. Y a eso es lo que le llamamos entonces nosotros, que no hay formas restrictivas para poder llevar adelante el mensaje. Giraud hablaba algo que era muy importante, que era, él hablaba sobre el realismo socialista. Pero ¿qué es el realismo socialista en la mente de Giraud? Cada quien cuando hace un planteamiento, no falta pues entonces quien de alguna manera desvíe los contenidos. Y fíjense bien, aquí ocurrió algo muy llamativo, que en la extinta Unión Soviética, cuando Giraud plantea el realismo socialista, salió entonces Stalin hablando de algo que se llamaba los ingenieros del alma humana. Imagínense ustedes la semántica, porque si algo hay una desviación en el contenido semántico de las ideas socialistas, es precisamente la alteración semántica de las palabras. Entonces él habló de los ingenieros del alma humana. ¿Y qué eran los ingenieros del alma humana? Los ingenieros del alma humana eran una suerte de personas que eran los responsables en cada comunidad de transmitir el espíritu socialista. Y entonces usted se pregunta, ¿y qué es el espíritu socialista? Bueno, eso solamente podía estar en la mente de personalidades como Stalin, que era de alguna manera un ideólogo y que buscaban, por supuesto, dentro de ese importante grupo geopolítico que conformaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los espacios para que no permitiese un desarrollo expansivo y autónomo de la educación. Porque el realismo socialista es el realismo social. Es qué piensa usted como educador, qué piensa usted como investigador, qué piensa usted como ciudadano, qué piensa usted como simple persona sobre los aspectos que están afectando su sociedad. Eso es el realismo socialista. Pero cuando yo ya entiendo otra cosa o interpreto la palabra a mi manera, a lo que yo considero que debe ser esa digamos, desviación de lo que usted está planteando, entonces surgen conceptos como este de ingenieros del alma humana. Otra cosa muy importante que planteaba Giraud era el reto de confrontar la alianza militar, industrial y académica para, como algo que llamaba, de complementar todo lo que él hablaba como teoría de resistencia. Y fíjense bien, aquí hay algo importantísimo. Hay un texto que lo voy a recomendar. Va a ser enviado, por supuesto, ustedes vía correo electrónico cuando una vez tengan como vista la clase correspondiente,
que es un texto de uno de los, por lo menos para mí, uno de los más importantes filósofos ítalo-argentino, José Ingenieros, quien habla en El hombre mediocre, todos los aspectos sobre lo que eran los desarrollos de los sistemas de gobierno dictatoriales, monárquicos o democráticos, quienes tenían dominio político para buscar ese dominio a partir del control militar. Fíjense bien, y estamos hablando del año 1913, más de un siglo. Y ya José Ingeniero veía en ese contexto, mucho antes de la teoría de la resistencia de Girot, es decir, cómo alguien con esa visión tan amplia, con esa visión tan, digamos, circunscrita a lo que era su realidad histórica en función de la educación. Él entendía que no importa cómo se llame el sistema, se puede llamar dictatorial, se puede llamar monárquico, se puede llamar democrático, pero si tiene el control militar, al tener el control militar puede controlar la educación, puede controlar la sociedad. Cualquier similitud con la realidad, digamos lo que es simple coincidencia. Entonces, la situación de Ingenieros está dada en función de algo que llamaban, pues, por supuesto, los griegos, que era la praxeia. La praxeia, que es la praxis, es cómo influye esa praxis, cómo influye esa praxeia sobre la personalidad, sobre el pensamiento de todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el principal dominio pensativo en los órdenes políticos, económico, educativo y cultural del siglo XXI? En este momento, ¿cuáles son? Las telecomunicaciones. Sin duda que son las telecomunicaciones. Que hoy, bueno, algunas han sido disfrazadas con remoquetes. Yo particularmente no comparto mucho el concepto de redes sociales, porque a veces pareciera que son más bien redes asociales. Por ejemplo, yo, con todo respeto, hay una de estas nuevas redes que se llama, si la memoria no me está traicionando, TikTok. Y yo lo que veo ahí es cualquier cosa menos un pensamiento que pudiera influir positivamente para la educación y para la sociedad. Fundamentalmente lo que veo yo ahí, con el respeto de las personas a quienes les gusta esa red o que la utilizan muchísimo como forma de comunicación, pero desde el punto de vista educativo, yo creo que no es precisamente la mejor red. Igual pasa con cada una. Le podemos hacer aquí infinidad de críticas al resto de redes. Llámela Facebook, llámela Instagram, llámela Twitter, podemos llamarla el nombre que usted quiera. La cuestión está en cuál debe ser la fundamentación esencial de esas telecomunicaciones si queremos realmente, uno, por ejemplo, en este momento que hay pandemia, el coronavirus, el llamado COVID-19, que se ha convertido, pues por supuesto, en una tragedia para la humanidad, porque ha trastocado por completo toda la sociedad, todos los países, ha generado, pues por supuesto, muchísimas personas contagiadas. La Organización Mundial de la Salud recientemente decía que más o menos entre contagiados y fallecidos ya estamos aproximándonos al 10%, que ya para mí es una cifra pues muy preocupante, que hay que verla con mucho cuidado para poder generar entonces respuestas asociadas a los requerimientos precisamente de una sociedad que tiene que empezar a convivir pues con esta manera de enfermedad, para que los contagios sean menores. Y entonces esto, por supuesto, uno de los factores más, de alguna manera, afectados ha sido precisamente la educación, porque ahora se tiene que hablar de educación a distancia. Y entonces partimos con la teoría de la resistencia de Girot. Volvemos otra vez a esa teoría. ¿Estamos preparados todos para la educación a distancia? Fíjense bien, es hasta irónico, y disculpen que haga aquí un pequeño paréntesis. Venezuela fue la primera universidad de América Latina que generó un sistema único a distancia basado en la llamada Open University de Inglaterra, es decir, la Universidad Nacional Abierta. Y hoy, desgraciadamente, esa universidad, pues, que debería ser puntual, que debería ser de alguna manera el eje articulador
para la educación a distancia a nivel universitario, pues está prácticamente en la ruina, por la razón que sea. Educación a distancia no es que yo les esté hablando a ustedes a través del equipo que sea, con mucha modernidad, con mucha preponderancia. No, educación a distancia es primer punto. Y vamos a irnos un poco a lo que debería ser el giro antropológico de la educación planteado por el doctor Freddy Millán Borges, del cual vamos a referirnos con mayor detalle más adelante. ¿Cómo debería ser esto? Bueno, sencillamente la educación a distancia tiene que ser, primer punto, transmitir el conocimiento. Segundo, recibir el conocimiento. Y tercero, analizar y desarrollar ese conocimiento. Porque entonces la educación a distancia se va a convertir en un vulgar corta y pega para nuestros estudiantes o para el que está recibiendo la información. Por eso es que el profesor que está del lado, digamos, como generando como emisor la información, generando el conocimiento, tiene que reconstruirlo también sobre la base de tres variables fundamentales que son la espiritualidad, los sentimientos y el amor, porque no todo el que está ya de aquel lado puede estar recibiendo esos espacios metafísicos del cual se refería Michel Foucault cuando hablamos de la microfísica del poder. Tenemos que evaluar cómo están los sentimientos, porque los sentimientos están constreñidos necesariamente a una situación pragmática, es decir, cómo estoy en mi casa o cómo estoy en la sociedad. Si en mi casa no hay de qué comer, no tengo alimentos suficientes o simplemente no estoy cumpliendo los nutrientes mínimos que debería tener, pues por supuesto no hay una connotación precisa para hacer efectivo ese mensaje que yo estoy transmitiendo. Y el amor, porque de nada vale que aquí esté alguien si esa persona no induce, no estimula, no promueve realmente una situación en donde se vea que está interesado por sus estudiantes, sino que lo que está cumpliendo es un simple punto para garantizar, qué sé yo, valga la redundancia, el cumplimiento de determinado objetivo. Creo que no estamos haciendo nada. El profesor, el facilitador, el docente está en la obligación de asimilar que está detrás de esa computadora con un grupo virtual muy importante al cual tiene que darle lo mejor. Por eso es que el profesor tiene que estar lo suficientemente preparado y también tiene que estar asimilando cada uno de los espacios de esta nueva educación a distancia. Y lo más importante, el profesor tiene que facilitar las herramientas a los estudiantes con los cuales tiene que concebir, por supuesto, la ampliación del conocimiento. Porque si entonces no facilita, entonces yo me voy a cualquier página de internet, yo no sé si es verdad o es mentira, no codifico, no verifico, no compruebo la exactitud de esa información y puedo estar hasta respondiendo, entre comillas, cualquier tipo de pregunta en función de lo que alguien dijo o de lo primero que encontré, que no tiene absolutamente nada que vincularse con el conocimiento que quiso transmitir ese facilitador en determinado momento. Entonces fíjense bien lo importante que es la evolución histórica, porque si estamos hablando de José Ingenieros del año 1913, pasando por los años 60 y 70 por la teoría de la resistencia de Giraud, anteponiendo primero a él lo que es la escuela de Frankfurt, y de ahí inclusive seguir verificando el porqué del pensamiento de los peripatéticos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles como pioneros fundamentales de lo que era aquella praxeia griega, de lo que era aquella episteme griega. Pues entonces nosotros vamos evolucionando y ahí es donde llegamos a lo que llama Freddy Millán Borges como el giro antropológico de la educación. ¿Y qué será el giro antropológico de la educación? O sea, ¿qué entendemos nosotros en primer lugar por lo que pudiéramos llamar antropología? Porque la antropología en sí misma es algo que requiere un análisis que, más allá de las connotaciones de las ciencias sociales, también la antropología tiene que ver muchísimo con lo pragmático. Entonces Freddy Millán, que por cierto ese es uno de los materiales con los cuales nosotros vamos a facilitarles a ustedes,
habla de 3 elementos para sanar el daño antropológico, por ejemplo, en el caso venezolano. Es decir, como los venezolanos hoy tenemos tanta angustia porque el salario no nos alcanza, porque prácticamente es inexistente, porque llegamos a nuestra casa y encontramos una situación deplorable, o porque íbamos en camino y hay una protesta de personas en determinado espacio porque simplemente no tienen servicios públicos, o porque el Estado no ha dado ningún tipo de respuesta. Él habla de 3 elementos fundamentales. El primero, comprender. El segundo, él habla de concienciar, utiliza esta palabra como verbo, y utiliza la parte transformar, es decir, construir a partir de nuestras potencialidades una auténtica teoría original. Fíjense bien, y comenzamos hablando por la teoría de la resistencia de Girot. Ahora aquí Millán Borges nos habla de construir una teoría con praxis transformadora. Por eso hablábamos al principio de la praxeia, de cómo la praxeia va evolucionando dentro del campo de la sociedad y va generando aspectos importantísimos para la construcción de esa epistemología sobre la base de una filosofía, una manera de pensar y, por supuesto, la construcción de esa teoría basada en todos estos elementos. Y él habla de que ese giro antropológico tiene que estar implícito en la persona humana, superando todo lo que tenga que ver con lo que llama el economicismo, la perspectiva fragmentaria y estancaria de la realidad. Es decir, ¿qué pasa? Que en toda sociedad tenemos adversidades, en toda sociedad tenemos puntos de vista distintos, hay contradicciones y esas contradicciones muchas veces generan contenidos o conocimientos que son totalmente, Millán Borges los llama oscuros, destartalados, robados, vandalizados, lúgubres, yo diría inclusive hasta de alguna manera terroríficos, que por cierto son muchas de las cosas que han afectado la educación y la escuela venezolana. Entonces tenemos que tratar de entender que la clave de noción de giro antropológico que nos plantea el profesor Millán Borges tiene que ser a partir de la educación que tenemos para llegar a la educación que queremos. ¿Y cuál es la educación que queremos? Yo entiendo que queremos una educación libre, autónoma, y que nosotros hemos llamado en nuestra teoría de la regeneración del pensar pensilosofía, ¿verdad? Los pensiles, los jardines de la filosofía. Entonces, a esa regeneración del pensar se deriva lo que hemos llamado texturas del pensamiento. Y hemos vinculado 5 aspectos fundamentales en esa teoría de la regeneración del pensar, que tendría lo que hemos llamado el A, B, C, D y el pensar. Lo axiológico, que tiene que ver con los valores. Lo biológico, que por supuesto tiene que ver con todo mi aspecto cognitivo y físico, mi aspecto neurológico. Lo complejo, que es todo lo que rodea al universo, viéndonos nosotros no como individuos, sino como absolutos. Es decir, que tenemos la posibilidad cierta de llegar a todo ese conocimiento. Lo desconocido, porque siempre lo que más tenemos nosotros los seres humanos en nuestro espacio del conocimiento es la ignorancia. Entonces lo desconocido no puede quedar, no se puede obviar dentro de la teoría de la regeneración del pensar. Y por último, el aspecto emocional, que como lo decíamos antes, son los sentimientos, es el amor, es aquella parte que va a dedicar el docente para poder transmitir una nueva manera de pensar. Vinculados todos estos aspectos, entonces nosotros podemos empezar a partir de allí a generar soluciones implícitas que no solamente nos permitan ir buscando esa educación que queremos, sino que nos van a nosotros a generar todos y cada uno de los aspectos necesarios para comprender cuál es la sociedad que actualmente está vinculada en esa lógica del capital o en lo que algunos han llamado socialismo, que bueno, cada quien pues podrá a partir de su conocimiento verificar en cuál teoría
Nos acercamos mucho más desde el planteamiento político, porque lo político necesariamente, como lo decía Ingenieros, es lo que domina desde la perspectiva del control militar el pensamiento de las personas. Entonces, si tenemos un pensamiento autónomo, no necesariamente es porque hay control militar. Si tenemos un pensamiento autónomo, pudiéramos hablar de que hay una auténtica democracia. Pero hay gobiernos que, disfrazados en la democracia, pues por supuesto, teniendo ese control militar, pues también quieren tener el dominio pensativo de los ciudadanos. Entonces, en esa evolución histórica nos surge un interrogante. ¿Cómo desde la resistencia de la escuela, en el contexto educativo, pudiéramos resistir desde el pensar y los pensamientos las condiciones que nos ha impuesto una sociedad convertida en yermo educativo y pedagógico? ¿Y quién responde a esto? Bueno, nosotros hemos concebido a la propia escuela de Frankfurt, tanto a Habermas como a Marcuse, cuando ellos hablaban de la sustitución de los nuevos valores rectorales sobre lo que llaman los desarrollos técnicos. Es decir, según las propias palabras de ellos, asumir una revolución educativa en el marco institucional sin contrarrestar el devenir del capitalismo que está enclaustrado en las llamadas fuerzas productivas. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero en sí mismo, ¿qué es? En sí mismo lo que estamos diciendo es: no puede haber desarrollo educativo si no hay un desarrollo económico. Y no puede haber un desarrollo económico si no hay un desarrollo social. Fíjense bien el oxigonio que hay aquí de desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo educativo y desarrollo social. Es decir, los tres tienen que ir necesariamente articulados para poder construir entonces lo que llama Giraud el contraste de la pedagogía en lo que él llama el Ludwig, el forthcoming, es decir, el devenir, el traspasar de esa historia. ¿Cómo traspasamos esa historia? ¿Cómo dejamos realmente un verdadero mensaje que implícitamente tenga como norma, como fundamento, la pedagogía y la posibilidad de un pensamiento que realmente sea emancipatorio para nosotros entonces hablar de que tenemos un pensamiento regenerador? Si además de eso nosotros seguimos hablando de que Giraud habla de los significantes del subordinado y de la resistencia, ¿qué son los significantes del subordinado y la resistencia? Bueno, sencillamente buscar una relación de unión, porque esto es muy importante decirlo. La educación no puede ir de brazos cruzados aislada de la pedagogía. Y la pedagogía necesariamente tiene que entender de que si el conocimiento implícito está dado para transmitir un auténtico valor, para transmitir un auténtico conocimiento, pues tiene que haber una ideología crítica, no una ideología sumisa que contravenga la lógica del capital o lo que algunos llaman socialismo. Es decir, no importa cuál sea el sistema que esté inmerso en un país, pero si no hay un pensamiento crítico sobre esto, y si no hay un pensamiento crítico sobre la realidad política de cada país, no podemos hablar de evolución histórica educativa. No podemos hablar de que entonces vamos a tener una sociedad emancipada desde el pensar y los pensamientos. No podemos hablar de una transcomplejidad y posterior inserción a lo que hemos llamado el ser ontológico, el ser espiritual, el ser metafísico. Lo ontológico es lo espiritual, es lo metafísico, es lo que yo estoy pensando en este momento como ciudadano, como ser humano, o simplemente lo que yo quiero recrearme para deconstruir toda la sociedad que me envuelve en este momento. Visto de otra manera, vamos a hablar entonces de lo que son los vitrales del pensamiento. Los vitrales del pensamiento, que es parte de esa regeneración del pensar, lo tenemos basado en que la educación alguna vez fue lo que llamamos la psique de la vida. La educación había encontrado sentido histórico desde la República de Platón hasta el
miedo a la libertad de Erich Fromm. La educación fue signo inequívoco de pensamientos en el Liceo de Aristóteles y en lo que fueron las propuestas pedagógicas del maestro Simón Rodríguez. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Todos esos vitrales se opacaron. Y al opacarse los vitrales, pues por supuesto comenzamos a ver entonces muchísimos matices oscuros en la educación. Y es lo que tenemos nosotros en este momento que tratar de convertir, tratar de limpiar para generar todos los aspectos de una manera más transparente, más limpia, más pulcra. Y entonces en esa educación podemos decir que estamos retomando el poder de las palabras que habla Michel Foucault. El poder de las palabras. Y en eso, cuando tenemos un poder de las palabras, es cuando podemos entonces comenzar a hablar de una historia dialéctica dentro del campo de las ciencias de la educación. Es un poco también vencer aquellas ataduras que también José Ingenieros planteaba en qué es el socialismo o en el propio hombre mediocre. Es decir, cómo la honda hipocresía, las mentiras nos dañan la valoración del ser. Entonces, había otro autor, Bailey. Bailey nos explicaba aquellas chakras indias que conformaban la estructura vital de nuestro cuerpo y establecían la comunicación entre la mente y el campo del sistema nervioso, las cuales fueron, pues, desgraciadamente diseminadas por una ciencia positivista que en su afán por enterrarla, digamos, lo que llamaban la falsedad de la realidad, apartó de las aulas todo lo que tenía que ver con la abstracción espiritual de la conciencia. Volvemos entonces al sentido antropológico de la educación que plantea el profesor Freddy Millán Borges. Y con ello la energía del alma quedaba desintegrada de todo lo que era nuestra autodeterminación para el efecto del pensamiento. Y a partir de allí queremos dejar implícito algo que es muy importante, que tiene que ser para nosotros el centro fundamental de la educación. Toda educación debe llevarnos a lo que es la eudaimonía. ¿Y qué es la eudaimonía? Es aquella palabra hermosa griega con la cual se explicaba el sinónimo de lo que es la felicidad. Y nosotros, tomando incluso ese mismo ejemplo de la paideia, del origen del ser humano, la paideia griega, hablamos de paideudaimonia. Es decir, cómo construimos una nueva felicidad, una felicidad diferente, en donde el ser humano no dependa esa felicidad solamente del concurso o de la satisfacción de cosas materiales como producto del desarrollo tecnológico, sino que encuentre probablemente en la visita a un parque. A lo mejor usted está escuchando esta clase al frente de una playa, en frente de un río, o simplemente estamos viendo esta grabación en el contexto de mi hogar. Y allí me siento feliz no solamente porque estoy aprendiendo un conocimiento distinto, porque voy a interactuar, voy a aportar, voy a discernir, voy a generar una praxis diferente en materia de educación a distancia, sino que estamos comprometidos con un nuevo aporte y valor a la sociedad y eso me hace sentir feliz. Y esa palabra la hemos realmente apartado de las aulas, la hemos realmente desquiciado en todo el contexto de lo que debería ser la serenidad, el miedo a la libertad de Erich Fromm. Entonces, si nosotros comprendemos que efectivamente tenemos una podredumbre que invadió la educación, contaminó la educación y que ha invocado los derechos de la filosofía como exordio del conocimiento para la vida, entonces tenemos que reencontrarnos en esos exponentes. Veamos la pasión y los pétalos untados de miel de almíbar, esas que nos hablaba Sabater, para recrearnos en aventuras del pensamiento. El pensamiento modernista ha hundido la educación en alta mar. El barco que llevaba la sabiduría educativa rompió su timón mientras era girado a la derecha y las velas se desplomaron. Cuando el viento soplaba hacia la izquierda, aún Platón en su misma República nos recuerda que debíamos educar a nuestros niños y niñas con la esperanza del juego, con los sentimientos del amor. Entonces, concluyamos de que tenemos una sociedad que tiene una necesidad estética en su educación, en su pedagogía, y que debemos interpelarnos
Debemos preguntarnos si han logrado cambios importantes en la educación contemporánea a través del surgimiento de teorías, modelos o propuestas que han llegado a incluir en sus áreas de estudio los espacios de la transcomplejidad. ¿Para qué nos ha servido la dimensión virtual? Esto que estamos haciendo, ¿para qué me ha servido? Que acompaña a la computación o a la informática más allá de una representación tridimensional. ¿Cuáles son los aspectos concretos de los investigadores que nos señalan que vamos hacia un mundo mejor? Para eso estamos construyendo, para eso estamos deconstruyendo un nuevo conocimiento que lo estamos valorando a partir de la regeneración del pensar. Repito, que sea lo axiológico, que sea lo biológico, que sea lo complejo, que sea lo desconocido y que sea lo emocional, vinculados como un aspecto intrínseco del ser, como un aspecto emocional necesario que nos lleve a entender cuál es la nueva eudaimonía y dónde podemos entonces encontrar en el oxigonio del desarrollo económico, del desarrollo educativo, un auténtico desarrollo social que permita a un país entender que sin educación no son posibles los cambios y sin cambios no es posible generar una educación distinta. Muchísimas gracias y espero las inquietudes de ustedes y sus preguntas. Que tengan buen día.